Yo nací en Ciudad Quesada. La gente está molesta y tiene razón de estar molesta. Bueno, la puedo ocupar una sancarleña. ¿Cómo le podemos dar más y mejores oportunidades también a las mujeres? Yo quería la zona norte. Trabajemos con la comunidad, tenemos ruta para crucitas. Yo entiendo la frustración de la gente. Mi ombligo literalmente está aquí. Yo no entiendo por qué no lo avanzaron. Y pasaba todas las vacaciones con mis abuelos en Platanar. Vamos a retomar el tren eléctrico limonense de carga, mucho más violenta. Hay que actuar decididamente. Me parecería muy bien que San Carlos tenga representación en Zapote. Y nosotros como costarricenses tenemos que exigirle al Poder Ejecutivo. Retomaremos los megaoperativos. Minería no a cielo abierto. Ganar en primera ronda es muy difícil. Y yo entiendo la molestia de la gente y entiendo que no crean. Y esta es una coalición de verdad. Sí podemos bajar listas de espera. Con ganas de realmente trabajar y no estar echándole las culpas a todo el mundo. Nosotros sí nos vemos en una segunda ronda. Tenemos a la candidata del partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo. Bienvenida a Silla Presidencial de San Carlos Digital y Radio Santa Clara. No, muchísimas gracias más bien por la invitación, muy contenta de estar aquí. Arquitecta con amplia experiencia también, doña Claudia, en diseño, gestión de proyectos. Así es, por muchos años trabajé en el sector privado haciendo eso y luego planificación y otras cosas, pero sí. ¿Qué representa hoy ser ex primera dama de la República? Mucho aprendizaje, realmente un crecimiento personal muy bonito. Tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares del país, trabajar con muchas comunidades, conocer muchísimas personas, entender la realidad que es distinta de nuestro país en diferentes zonas, las necesidades también que hay en muchas comunidades, en muchas áreas. Entonces fue un aprendizaje para mí a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. ¿Qué es la marca o qué huellas le quedan de la época de pandemia que sufrió mucho el país y que ustedes eran gobierno? Fue una época muy dura, sí. Fue una época dolorosa, difícil para nosotros como familia, para la comunidad, fue difícil para el país. Y yo sé que fue muy difícil para todas las familias costarricenses de una u otra forma, ¿verdad? Nosotros lo enfrentamos a la mejor manera, ¿verdad? Siempre intentando poner a la gente en el centro, siempre procurando no poner en riesgo la vida de las personas, pero fue muy difícil, fue muy duro. ¿Qué recuerda de su infancia en San Carlos? Entiendo que pasaba vacaciones en la casa de su abuela en San Carlos o en la casa de su abuela en México. ¿Qué recuerda de esa época? Así es. Bueno, y mi mamá seguramente quería vacaciones, entonces me fletaba. Yo salía un viernes en la mañana de vacaciones y mi mamá el viernes en la tarde me fletaba a San Carlos. No, pero era porque a mí me gustaba mucho. Su mamá es mexicana, para decirle a la gente, ¿verdad? Mi mamá es mexicana, sí, exacto. Mi mamá es mexicana y mi papá es de aquí, es de San Carlos, y mi familia aún vive aquí. Bueno, ya mi abuelito y mi abuelita ya fallecieron, y de hecho mi abuelita murió hace poquito, hace un año, pero entonces toda la vida vivieron aquí. Yo nací en Ciudad Quesada y poquito después mi abuela y mi abuelo se fueron a vivir a Platanar. Entonces yo me iba y pasaba todas las vacaciones con mis abuelos en Platanar. Veníamos a Ciudad Quesada, por supuesto que sí, pero yo pasaba mis vacaciones en Platanar. Una época de mi vida muy bonita. Lo pasé rodeada literalmente, muy libre. La recuerdo como una época muy libre, ¿verdad? Todavía teníamos esta comunidad donde yo me iba en la mañana y mi abuela me llamaba. Yo sabía que yo tenía que regresar a comer, pero crecí rodeada de mucha naturaleza, de gente súper bonita, decente, mucha gente trabajando en el agro. Recuerdo mis vacaciones rodeada de gallinas, y mi abuelo en algún momento tuvo un par de cerdos. Es decir, viví una infancia bonita, una infancia de contacto con la naturaleza, de poder ver la dignificación del trabajo del agro, y la recuerdo con muchísimo cariño, Otro candidato nacido en San Carlos dice que es hora que la silla presidencial de Costa Rica la ocupe un sancarleño. ¿Qué opina? Bueno, la puedo ocupar una sancarleña. Me parece muy bien. ¿Y cree que es hora de que sea así? Sí, me parece que tendría la zona norte una representación directa de gente que le entiende, que entiende las necesidades de la región, que entiende también
la inversión que hay que hacer, que entiende que tenemos que llevarle oportunidades a todo el mundo. Nosotros dentro de nuestra propuesta tenemos 2 grandes áreas en donde queremos trabajar. La primera es cómo podemos llevar las oportunidades a las zonas rurales que tiene en este momento el gran área metropolitana. Y la segunda también es cómo le podemos dar más y mejores oportunidades también a las mujeres. Muchas mujeres de estas zonas y de otras zonas que son agroexportadoras, tenemos muchas mujeres en el agro. Cómo también podemos potenciar esa participación de mujeres, no solamente en el sector agro, sino en otros sectores. Entonces, me parecería muy bien que San Carlos tenga representación en Zapote. Ahora, ¿qué le dice a la gente que durante el gobierno de don Carlos Alvarado la sintió tal vez ausente, no a usted, tal vez al gobierno, pero cuando se hizo aquella división territorial con personajes del gobierno que veían las zonas? Aquí llegó Epsi Campbell y no usted, que era sancarleña. Sí, y yo eso es una deuda que tengo, eso es una deuda de la distribución. Yo quería la zona norte. ¿Y qué pasó? Yo quería la zona norte, pero por mi trabajo previo, por el trabajo que yo había tenido mucho en el sector privado, conocía bastante bien la región Chorotega. Y bueno, por un tema más como de estrategia, a mí me mandaron a la región Chorotega y a la zona norte se mandó a una persona que tenía mayor jerarquía que yo. Es decir, la zona norte no quedó con cualquier persona, quedó con la primera vicepresidenta. Pero originalmente yo quería la zona norte, esa fue toda una conversación. Pero al final esa fue la razón. Yo conocía la región Chorotega por trabajo que había hecho ahí. Durante varios años yo trabajé en la región. Y bueno, más bien se decidió que por ser una región importante tuviera la representación doña Epsi, que era la primera vicepresidenta, es decir, ella en jerarquía estaba por encima. ¿Minería a cielo abierto, sí o no? Minería no a cielo abierto. Nosotros estamos planteando como una opción, sobre todo el tema, digamos aquí, que sé que nos estamos refiriendo mucho a Cruzitas. Nosotros consideramos que Cruzitas es un lugar que se ha convertido en un foco de problema para toda la región. Nosotros queremos, llegar con un control policial importante. Hay que hacer un control del territorio, hay que ordenar toda la situación que está sucediendo ahí, hay que ordenar más allá que la explotación minera, es decir, ahí hay un conjunto de situaciones que se están dando que ameritan que retomemos el control de esa zona, llegar con inversión pública, muy importante, para que también haya otras opciones de generación de empleo. Y con respecto a la minería, nosotros consideramos que podemos desarrollar explotación minera como se da en otros lugares del país, como por ejemplo se da en la región Chorotega, que es minería artesanal, que es una minería que se trabaja en conjunto con la comunidad. La comunidad, por ejemplo, puede generar una cooperativa para poder hacer la extracción minera de una manera artesanal y que nos garanticemos que esos beneficios y ese oro le llega literalmente a las comunidades. Recordemos nada más decirle a las personas que nos están oyendo que la minería a cielo abierto es una minería a gran escala. Normalmente ese tipo de minería no la hacen compañías nacionales, las hacen compañías extranjeras. Y en todos los países en donde han estado, el resultado es el mismo. La extracción y el beneficio se lo lleva la compañía extranjera y a las personas de la comunidad, si acaso lo que terminan es siendo asalariadas, que yo sé que eso es importante para mucha gente porque es trabajo. Pero nosotros más bien lo que pensamos es que podemos organizar un movimiento con la comunidad para que esa riqueza se quede en la comunidad y crear, por ejemplo, un movimiento cooperativo, que de todas formas en esta zona es referencia. Esta zona tiene movimiento cooperativo fuerte, sabe cómo hacer cooperativas, sabe cómo funcionan, sabe los beneficios que trae a las comunidades, y nosotros lo que estaremos planteando es trabajemos con la comunidad, hagamos una cooperativa y permitamos minería artesanal que le quede a nuestra gente aquí. Es inevitable preguntarlo porque es muy reciente los hechos de 8 gobiernos del PAC y la gente dice, ¿por qué no se hizo en esos 8 años del PAC esto que, por ejemplo, hoy plantea usted con Cruzitas? Bueno, sí se hizo, sí se procuró generar algún nivel de control en el territorio,
pero es verdad, se atendieron otras cosas, se atendieron otros problemas en su momento, es verdad que no se le pudo dar atención a todo y es verdad que eso quedó como una deuda. Eso no significa que no tengamos una propuesta para solucionar el problema de aquí hacia adelante. En esas administraciones también se atendieron, bueno, cosas tan impredecibles como lo fue, ahora usted lo mencionaba, ¿verdad? La pandemia, que consumió mucha de la agenda del país, lamentablemente, y no nos permitió avanzar tal vez con otras cosas que queríamos avanzar, o que se vieron como en pausa. Pero nosotros tenemos ruta para Cruzitas, una ruta que viene con inversión pública, control y orden en el territorio y una posibilidad de trabajar en un movimiento cooperativo para minería artesanal. Algunos reclaman que en esos periodos del PAC se paralizó la carretera San Carlos, que de por sí tiene más de 60 años de no terminarse, y eventualmente el próximo gobierno, si todo sale bien, debería inaugurarla. ¿Qué piensa Claudia Dobles de la carretera San Carlos? Bueno, no se paralizó, eso no sería, digamos, no sería lo que ocurrió. Lo que sucedió es que se tuvo que revisar cuáles eran los diseños y había algunas consideraciones técnicas en algunos tramos. El diseño, por ejemplo, del tramo sur, que se adjudicó en esta administración, se dejó diseñado y listo en la administración pasada. Esta administración ha avanzado con las expropiaciones, con eso hay que seguir avanzando y hay que retomar el tramo central. Entonces yo entiendo la frustración de la gente. Si yo recuerdo cuando yo estaba pequeñita, que venían, como le digo, que a mí me fletaban todos los años, yo recuerdo el peaje. O sea, esta es una deuda que tiene 50 años y yo entiendo la molestia de la gente y entiendo que no crean, pero sí se avanzó. O sea, había cosas que se tenían que revisar, también por los atrasos, técnicamente las cosas tenían que actualizarse y revisarse, y ese diseño quedó listo. Ese es el diseño que esta administración adjudicó en el tramo sur. Y bueno, nosotros lo continuaremos y retomaremos el tramo central. Si uno ve las encuestas, hay poca credibilidad en los políticos en general, hay un alto porcentaje de indecisión. Si lo vemos en la zona de San Carlos, vemos que hay poca credibilidad, sobre todo en los políticos del área central, digamos, que son los que al final también gobiernan desde la presidencia. ¿Cómo retomar la confianza, doña Claudia? Y en el caso suyo, ¿qué decirles para que crean en Claudia Dobles? Bueno, empezando porque yo creo que esta vez tienen oportunidad, al menos en esta contienda hay 2 personas de San Carlos. Eso ya es una representación muy importante que tiene, creo yo, la zona en la contienda electoral en este momento. Bueno, creo que hay personas que entienden que no se puede hacer política pública desde San José, sino que se tiene que entender las necesidades de las diferentes regiones, y no me refiero solamente a esa región a la cual yo conozco, entiendo y quiero, ¿verdad? Mi ombligo literalmente está aquí. Uno no puede hacer política pública para Limón pensando en San José, uno no puede hacer política pública para Punta Arenas pensando en San José, ni tampoco en la región Chorotega pensando en San José. De hecho, aún en el gran área metropolitana hay diferencias entre necesidades que tiene San José y las que tiene Cartago, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos una visión de trabajar de manera regional y trabajar con las comunidades y trabajar con la región, bajo el entendido de que las comunidades son las que mejor saben en dónde les duele y cuáles son las necesidades que tienen. Y ahí nosotros pues lo que queremos es establecer una conversación. Tenemos claridad de algunos de los temas, tenemos claridad alrededor de Cruzitas, tenemos claridad alrededor de los temas del sector agroexportador, del sector ganadero, tenemos claridad del problema de seguridad que estamos viviendo en todo el país y que también tiene particularidades en esta región. Pero hay otro montón de problemáticas o de circunstancias que serán las mismas comunidades las que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí nosotros queremos pues entablar esa relación directa. Usted habla mucho de sostenibilidad, de movilidad, además que ha trabajado en ello. Por estos días andar y venir y salir de San Carlos es complicadísimo cuando se cierra la ruta 32 y colapsa todo el país. Todo el país. San Carlos se cierra una ruta y colapsa todo el país. Lo sufre mucho San Carlos, lo sufre mucho, por ejemplo, Turrialba, que hace poquito también está colapsado. Es decir, es un problema nacional. ¿Cómo avanzar? Porque uno siente a veces frustración y promesas y otra elección y a veces creemos que es como voy a votar y ya, pero no pasa nada. Bueno,
Hay muchas razones por las que tenemos esta situación. La primera es porque se han tomado algunas decisiones en la Ruta 32 que no son técnicamente correctas. De hecho, el diseño, y por eso regreso al tema de que los diseños tienen que ser técnicos y sólidos, el diseño que se dejó no es el diseño que se hizo y eso nos está generando graves problemas. So pena de cosas, problemas a nivel de congestionamiento hasta tragedias que no tuvieron nunca que haber pasado y bueno, que hay muchas variables para que sucedan, como Cambronero, por ejemplo. Como la tragedia que pasó en la Ruta 32 justamente esta misma semana. Y eso también responde a los problemas de los diseños propiamente que está teniendo en este momento Ruta 32, sobre todo con las famosas rotondas cuadradas. Entonces, hay un problema propiamente de diseño. Hay un problema de que Caldera está atrasado. Entonces, Caldera se atrasa. Tenemos un problema de que de toda la parte de exportación, todo nuestro sector exportador está teniendo que dirigirse al Caribe para sacar sus exportaciones. Eso todavía colapsa más la Ruta 32, una ruta que aparte tiene problemas técnicos. Y por otro lado, no se avanzó, que es un compromiso que nosotros tenemos, lamentablemente no se avanzó y eso había quedado bastante resuelto, no se avanzó con el tren eléctrico de carga limonense que iba a conectar justamente todo el Caribe con toda la región norte, para poderle dar una ruta de salida a todo el sector exportador, sobre todo el agroexportador de esta zona, a que tuviera una ruta directa sin las complejidades de que colapse Ruta 32 para todo lo que es la salida de exportaciones por el Caribe. ¿Promete retomarlo? Por supuesto, más bien a mí me parece lamentable que ese proyecto no haya avanzado como tuvo que haber avanzado en esta administración. Yo no entiendo por qué no lo avanzaron. ¿Está de acuerdo, se lo pregunto como sancarleña, que a veces esta zona es vista como el patio trasero del desarrollo nacional? Porque sabemos lo importante que es para el país. Es una pero zona es que creemos que está relegado, porque a veces no hay carretera, conectividad está también por los suelos en muchas zonas de acá. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente forma parte de la desigualdad que tenemos entre las zonas rurales, costeras, fronterizas y el gran área metropolitana. No es solamente esta zona. Lamentablemente esa desigualdad la tenemos en todo el país. Pero ciertamente con respecto a esta zona, nosotros tenemos un compromiso de 3 grandes áreas a nivel de infraestructura, al menos. Obviamente hay compromisos a nivel de seguridad y de educación, pero para esta zona nosotros vamos a retomar el tren eléctrico limonense de carga, que repito, en su nombre lleva el limonense, pero es un tren que va a conectar toda la zona norte con el Caribe y eso va a beneficiar cualquier cantidad al sector agroexportador y nos va a abrir oportunidades para que empiece a generarse otro tipo de desarrollo en toda esta zona. Nosotros nos comprometemos en retomar el corredor noratlántico que se tiene que culminar y nosotros nos comprometemos a continuar con la carretera San Carlos, no solamente darle continuación a toda la parte de expropiaciones que se tiene que dar para el tramo sur, finalizarlo, y me parece que se está dejando el presupuesto para eso habrá que continuarlo, y retomar el tramo central. Entonces, esos 3 proyectos son compromisos que nosotros queremos adquirir con la región solamente a nivel de infraestructura. ¿El aeropuerto regional, cómo lo ve? ¿O no es posible? Yo pienso que eso se tienen que seguir dando los estudios técnicos, se tiene que ver exactamente cuál es y cómo sería la viabilidad, pero en 4 años la realidad es que uno tiene que priorizar, porque también lo peor que podemos hacer es prometer mucho más de lo que podemos en 4 años cumplir. Imagínense que si ya avanzamos suficiente con la carretera San Carlos, si avanzamos en el Telca, y si avanzamos en el corredor noratlántico, habremos hecho un salto muy significativo. Mucha gente sería muy feliz con todo esto. Sí. ¿Qué encuentra diferente de la Costa Rica de hoy a la que dejaron hace 4 años? Mucho más violenta, y lo digo con muchísimo pesar, mucho más violenta. No me refiero solamente a la crisis de homicidios, o sea, no me refiero solamente a la violencia que está relacionada al crimen organizado y al narcotráfico, que ya de por sí es una crisis. Me refiero a una Costa Rica en general mucho más violenta, con una forma de expresarse, y lo digo
porque lamentablemente así es, que viene desde Zapote, una forma de decir las cosas muy agresiva, muy violenta, y si el primer servidor de la República lo hace, eso de alguna manera le dice a la gente que lo puede hacer. Veo muchísima violencia en las calles, veo muchísima violencia en la gente, mucha molestia, veo muchísima molestia en redes sociales, veo un país muy violento y creo que muy rápidamente la siguiente administración tiene que empezar a resolver los problemas por los cuales la gente está molesta. Es decir, la gente está molesta y tiene razón de estar molesta. Pero también hay, creo yo, se está incentivando esa molestia. Es como que estamos atizando el fuego. Y yo creo que hay que llegar también, no solamente a resolver, sino a calmar un poquito las aguas, a decirle a la gente que las cosas las podemos resolver y que podemos trabajar con respeto. Esa parte me preocupa muchísimo. ¿Siente que es postura política desde Zapote o que es real, que ellos son así? Las dos cosas. Creo que hay una forma de comunicar violenta. Yo la verdad es que si eso es natural o es creado, yo la verdad es que no lo sé y no voy a, digamos, no quiero entrar a suponer, pero la realidad es que hay una forma de comunicar que es muy agresiva y eso de alguna manera también baja y estamos viendo esa misma forma agresiva de comunicarse entre nosotros mismos y yo creo que hay que calmar las aguas, eso no le sirve a Costa Rica. En seguridad, si hubiera 2 propuestas concretas de Claudia Dobles, ¿cuáles serían? Es que tenemos muchas, pero le puedo decir que nosotros hemos planteado que para el tema de inseguridad hay que actuar decididamente, hay que actuar con muchísima contundencia y valentía, pero la palabra tal vez es que hay que actuar. Yo he criticado muchísimo que me parece que el Poder Ejecutivo ha tomado esta ola de violencia con muchísima pasividad. Muchísima, como si no pudieran hacer nada, como que es un problema que está ahí, qué lástima que está ahí y se han dejado decir hasta frases lamentables alrededor de la incapacidad que se tiene del Poder Ejecutivo de hacer cualquier cosa y de echarle la culpa a todo el mundo. No, por supuesto que el Poder Ejecutivo puede hacer. El Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar. Y nosotros como costarricenses tenemos que exigirle al Poder Ejecutivo que haga todo lo posible por bajar esta crisis de inseguridad. Nosotros de entrada hemos propuesto 7 acciones y le hemos expresado al ministro de Seguridad que si no tiene ruta, pues que por lo menos ahí hay 7 acciones que puede hacer porque no dependen de nada más que de voluntad política para hacerlas. La primera es activar el Consejo Presidencial de Seguridad para poder coordinar una política nacional de seguridad. Vea que en este momento el Poder Ejecutivo se tenga un pleito con el Poder Judicial, que se tenga un pleito con el Poder Legislativo, que se tenga un pleito con el Tribunal Supremo de Elecciones, que se tenga un pleito con la Contraloría, con la Defensoría, con Raimundo y todo el mundo, a los únicos que beneficia es a las personas que están en el crimen organizado y el narcotráfico, que mientras nosotros estamos en ese pleito entre instituciones, están haciendo fiesta. Activar el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional se puede hacer desde el día 1, yo lo haré desde el primer día de mi gobierno. Ese mismo día también activaremos la Dirección de Coordinación entre Fuerzas Policiales, eso es las fuerzas policiales que le responden al Ejecutivo, las del Organismo de Investigación Judicial y también las de las municipalidades que tienen policía municipal, que conocen muy bien las problemáticas de sus cantones. Ese espacio de coordinación es vital para poder generar un mejor análisis de cómo se está moviendo la criminalidad en todo el país y hacer mejor inteligencia policial. La otra acción que nosotros haremos desde el primer día, retomaremos los megaoperativos. Los megaoperativos dieron muy buenos resultados y decirle a todas las personas que nos están escuchando que una de las causas directas que puede bajar los homicidios se pueden ejecutar mediante los megaoperativos. Porque en los megaoperativos no solamente se hacía contención de células criminales, sino que se podía incautar cualquier cantidad de armas ilegales. Es con armas ilegales que el sicariato hace sus crímenes. Las víctimas colaterales son
en manos de armas ilegales. Si los megaoperativos, literalmente uno de sus propósitos era incautar armas ilegales, literalmente le estamos quitando al sicariato las armas para cometer los homicidios. Esa acción se puede hacer, nosotros haremos el primer megaoperativo de nuestra administración el día 1. Regresaremos. El 8 de mayo del 26. Así es, el 8 de mayo del 2026 Costa Rica volverá a tener megaoperativos como corresponde y como lo necesitamos para hacer control de nuestro territorio. Reinstauraremos el puesto de guardacostas de Bahía Draque, por donde sabemos que nos está ingresando droga. ¿Por qué se cerró? Le daremos al organismo de investigación judicial, le giraremos el presupuesto que ya le aprobó la Asamblea Legislativa, pero que el Poder Ejecutivo le tiene congelado para que pueda hacer mejor investigación de unidades criminales. Regresaremos la Policía de Control de Drogas a nuestros puertos fronterizos y a nuestros puntos de acceso, donde la Policía de Control de Droga es la que tiene el conocimiento y la experiencia para poder ver si se nos está entrando droga. ¿Por qué la sacamos de ahí? Es decir, hay una serie de acciones que se pueden hacer ya. No se necesita nada más que querer hacerlas, pero que nosotros nos comprometemos con llevarlas a cabo desde el día 1. Cuando terminó el gobierno anterior del PAC, a la siguiente elección ni siquiera quedaron diputados del PAC. Ahora ustedes vienen bajo una bandera de coalición. ¿Esa estrategia, doña Claudia, para que no sepan qué es el PAC? Pregunto. Es lo que el país necesita. Es lo que el país necesita. O sea, creo que nosotros aquí tenemos que dejar de ver esto todo en término electoral. El país necesita que logremos en un paisaje absolutamente fragmentado. Tenemos 20 candidaturas presidenciales. Nosotros necesitamos unir esfuerzos. Es más, cualquier persona de esas 20 candidaturas presidenciales que llegue a Zapote va a necesitar de las otras fuerzas políticas. Nosotros pensamos que la dinámica política de Costa Rica ya cambió. Lo que pasa es que hay muchos partidos que no se han dado cuenta. Y nosotros sabemos que necesitamos empezar a unir esfuerzos, a sumar gente, a lograr alianzas para llegar al Ejecutivo, pero sobre todo también a lograr alianzas desde el Legislativo para poder llevar una agenda de desarrollo a los costarricenses, que es lo que necesitan y lo que requieren. Doña Claudia, ¿se ve en segunda ronda o se ve ganando en primera? Nosotros creemos que Costa Rica, y por la cantidad de opciones políticas que hay, ganar en primera ronda es muy difícil, pero nosotros sí nos vemos en una segunda ronda. Bueno, el PAC ha sido ganador en segundas rondas, ¿verdad? Sí, ahora más como coalición. ¿Qué fueron los factores o qué grupos se suman a esa coalición, doña Claudia? ¿De qué sectores vienen? De varios sectores. Vamos a ver las coaliciones, y esta es una coalición de verdad, y aquí lo tengo que decir, no como coaliciones de facto que se quisieron promover por parte del oficialismo. Si usted bien recuerda, el oficialismo inicia su campaña con una coalición que no duró ni 24 horas, porque las coaliciones de verdad, las verdaderas coaliciones, tienen una agenda de desarrollo de un compromiso que normalmente toma meses en crear. Eso no es como que nos pusimos de acuerdo y vamos, y a la primera nos separamos. No, nuestra coalición es una coalición que está basada en un acuerdo, en un pacto de coalición, en donde las dos agrupaciones son dos partidos nacionales. Esa es la forma en la que uno puede ir en una coalición ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que dos o más partidos nacionales hagan un pacto de coalición, es decir, una agenda de trabajo y de desarrollo en la cual se comprometen, y eso se presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y el Tribunal Supremo de Elecciones lo tiene que avalar. Entonces, nosotros hicimos un trabajo de meses, para poder llegar a un acuerdo que nos representara como coalición y que le diera a Costa Rica las garantías que también las da el proceso de filtro que hace el tribunal, de que nosotros somos una propuesta seria, ¿verdad? Que no vamos a llegar ahí a improvisar y que no nos vamos a agarrar en las primeras 24 horas. Entonces, nosotros consideramos que tenemos una propuesta que es una invitación. Ya dos partidos nacionales se sumaron y tenemos ya varios sectores que se han estado sumando. No solo partidos nacionales somos dos, pero estamos ya trabajando con partidos cantonales y estamos trabajando ya con sectores. En 30 segundos, ¿cómo bajamos listas de espera de la caja?
Ya lo hicimos. En 30 segundos decirle a Costa Rica nada más, sí se puede. Nosotros vamos a comunicar cuál es nuestra estrategia de bajar listas de espera, pero decirle a los costarricenses, si hay seriedad, si hay trabajo conjunto y buena técnica, sí podemos bajar listas de espera. Nosotros en el 2019 implementamos un plan para bajar listas de espera en algunos sectores que tiene una serie de acciones que nosotros retomaremos y ya para principios del 2020, y eso está certificado, empezamos a ver una mejora muy significativa en las listas de espera de esos sectores que se habían intervenido. El problema es que a principios de 2020 pues se nos vino la pandemia y más bien todo el sistema de salud se tuvo que tirar a salvarle la vida a los costarricenses por el COVID. Eso lo retomaremos, pero decirle a Costa Rica, yo sé que el tema de las listas de espera se ha sentido como algo que pareciera demasiado grande para poder resolver. Sí se puede resolver, pero se necesita, sobre todo en ese tema y en todos los demás, lo que se necesita es gente que se meta a hacer política con ganas de trabajar, con ganas de realmente trabajar y no estar echándole las culpas a todo el mundo, sino de sentarse a trabajar, a dialogar, a trabajar con la Caja Costarricense de Seguro Social para sacar la tarea adelante. Sí lo podemos hacer y se ha hecho antes. Y en un minuto para que pueda pedir el voto. Pues decirle a todas las personas que nos están oyendo y sobre todo a todas las personas de la zona norte que queremos trabajar con y para ustedes, que tenemos retos, pero esos retos no son imposibles de sacar. Es que yo siento que tal vez hemos entrado en una situación en donde sentimos que las cosas no van a pasar, que nada se está logrando resolver, y eso pone en peligro hasta nuestra propia base de que somos un país que cree en un sistema democrático. Pero por supuesto hay que dar resultados. Pero para darle resultados a usted, con los problemas que podemos estar teniendo ahora a nivel de seguridad, de educación, de las listas de espera, de generación de empleo, sobre todo en muchas regiones de esta zona que están deseosas de que se genere más y mejor empleo, no lo vamos a lograr peleándonos entre nosotros. No lo vamos a pelear peleándonos entre nosotros. Al final del día, el pleito, la burla, los comentarios violentos nos podrán generar distracciones, pero no nos dan resultados. Los resultados se logran y este país ha logrado dar resultados y llegar a acuerdos trabajando con respeto, trabajando en equipo, tendiendo puentes y no quemándolos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Doña Claudia, gracias por estar en Radio Santa Clara y San Carlos Digital. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de haber estado aquí.